¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de tu programa Torre Médica. Como cada semana, un nuevo tema de interés para todos ustedes con un lenguaje práctico y sencillo. En esta ocasión, bueno, pues como ya lo conocen, el doctor Julio Ramos acompañándome aquí en la conducción. ¿Cómo estás, Julio? Gracias. Y platicando un poquito más a detalle sobre qué son las urgencias en el hogar, cómo se manifiesta una situación de emergencia, a dónde acudirán ahí. ¿Quién nos acompaña hoy? Sí, pues hoy tenemos a una gran invitada, la doctora Fernanda Pérez Ponce. Ella es urgencióloga y pues nos va a hablar a detalle de todo lo que nosotros podemos hacer una vez que tengamos una situación de urgencia en el hogar. Obvio, el conocer e identificar una urgencia calificada, cuándo referir a un paciente, y una parte muy valiosa, yo creo que es importante recalcar los aspectos que no debemos hacer y acciones que no debemos de tomar de manera primaria. En esta sección que tenemos, que hemos vivido ya en otros programas, Anaí, de mitos y realidades, de repente eso de marcarle a la gente qué es lo que no es recomendable hacer, es importante yo creo que reconocerle a la población que hay acciones primarias que no debemos de tomar, ¿sí?, hasta que no sea evaluado por un profesional de la salud, ¿cierto? Así es, y aparte, ¿qué acciones podemos tomar en casa para prevenirlos, ¿no? Desde luego, y obviamente, por eso, comenzamos. Comenzamos. Y aquí estamos de regreso, Anaí. Y bueno, platicar cómo fue esta semana en el Centro del Riñón, Guadalajara. Siempre sé que son semanas muy dinámicas, un subir, bajar, intercambiar casos, pero creo que eso siempre representa como parte de nuestro día a día, pero a la gente yo creo que le interesa saber cómo se vive la atención médica en diferentes áreas hospitalarias, prehospitalarias. Siempre han causado los programas de salud una cuestión como que atractiva a la sociedad, pero en ese día a día, y la gente cómo interactúa con el médico, con el paciente, con el personal, y esa parte yo creo que sí es curioso saberlo, y la forma en la que de alguna manera nos ayuda el equipo de producción y el detrás de cámaras, cómo lo hace Mario Izquierdo en editar, captar imágenes y de alguna manera compartírselas a ellos, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, esa peculiaridad que te caracteriza a ti en consulta de ponerte pelucas y disfrazarte, pero vamos a ver cómo se vivió esta semana, ¿te parece? Vámonos. Una infección, pero la dosis que le dejo es como echarle una pastilla de paso Purific al baño, pero no quita que el baño no se ensucie, ¿verdad? Es como preventivo para que no haya tantas bacterias. Pero aquí se infectó por su mismo intestino. No te voy a pegar, pero ¿te portas bien o vamos a tomar acciones diferentes? Es tu salud. Estás contando la historia de tu hermana y no te gustó la historia y tienes algo de prevenirlo. Entonces, ¿a qué vienes desde tan lejos? ¿Nomás a saludarme o a traerme morelianas? Alice, ¿le regalan cita a la señora Luz? Diles abajo que es cortesía de nosotros, ¿sale? Te felicito, mi reina. Sígase cuidando. Qué bueno, muchas gracias. De nada, mi amor. Muchas gracias. Dios la bendiga. Mira, le pusimos ahí la de la rabia. No, le digo que tardo mucho planchando, no me la rogué. Tardo mucho tiempo planchando la ropita. A ver. Dice una tía mía, se me arruga la garrita. Uy, qué motivado te dices. ¡Oh, bien! Hombre, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del señor. A mi tía le dio catarro polaco. Polacola. Es una dosis muy chiquitita para prevenir infección. ¿Sabes que eso no está escrito en ningún libro? No. Me lo enseñaron ustedes. Y con muchos pacientes lo he logrado. Dosis chiquita, porque es una dosis muy bajita y no es tóxica. Ustedes son mis maestros. Claro. Porque no se quitaba.
Era infección tras infección tras infección, ¿te acuerdas? Y hoy no, está limpia la orina. Dios la bendiga, mi chula. Cuídense mucho, que tengan buen viaje. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Y esto es para triglicéridos. Te alocaste comiendo. Casi 400, chula. ¡Ay, santo Dios! Un regalito. No esperaba tanto, gracias. No esperaba tanto para comer, ¿verdad? No, tú estás inventando cosas tú. Estás viendo que me quieren divorciar por una de 14. Izquierdo, 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 Mira, ahí, izquierdo, ahí, izquierdo. Bien. Izquierdo. No, es que dice que le tome fotos con una de 15. Digo, querrás que me divorcien, ¿verdad? Le ajusté los medicamentos porque le querían dejar un sobre completo. Se lo pasé a la mitad y le quité el Celecoxib y le cambié por por el otro es tóxico para el riñón. Este, ¿verdad? El segundo. Ajá. Ah, muy bien. Muchas gracias. De nada, mi reina. Permiso, que esté muy bien. Dios los bendiga, que tengan buen día. Bendiciones. Gracias. Con cuidado. Abusada con los de 15. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Gracias por ser parte de la historia de Centro del Riñón. Gracias por confiar su salud en nosotros. Y por supuesto, también invitarlos para que visiten la unidad de imagen Centro del Riñón, porque si hablamos de trato cálido, si hablamos de profesionalismo, si hablamos de realizar estudios, en este caso de ultrasonido, de rayos X y todo lo que tiene que ver con los estudios de imagen, bueno, la unidad de imagen Centro del Riñón le hará sentir, créamelo, y se lo aseguro y se lo digo aquí frente a la cámara, como en casa. Así es que también los invitamos para que nos visiten como tal y por supuesto para que estemos al pendiente semana a semana de lo que ocurre tanto en Centro del Riñón, repito, como en la unidad de imagen. Y por favor, por supuesto, si tiene la oportunidad, va a la unidad de imagen y ve a la doctora Anaí, por supuesto el saludarla y el decirle, oiga, Lalo Castillo me dijo que podía pedirle una fotografía a usted cuando nos viésemos como tal, así es que ya lo sabe. Vamos, ¿qué ocurre en Cotorreando en la Torre? Que es otro de los conceptos de Torre Medios. Lo invito para que veamos lo siguiente. No le cambie. Este martes en Cotorreando en la Torre, tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Mauricio Gallo sobre el cáncer de próstata y cómo prevenirlo. El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer fuera de control. La próstata es una glándula que solo tienen los hombres. Esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen. Pero es mejor tener un amigo urólogo y de manos pequeñas, entonces... Sí. Pequeñas pero juguetonas, caray. la referencia. Básicamente ante la necesidad y ante el ejemplo que se creó con el Centro del Riñón, o sea, esa necesidad del paciente con enfermedad renal. Vivimos en un estado donde tenemos una incidencia muy grande de pacientes con enfermedad renal y trabajando desde hace muchos años con el doctor Julio Ramos, que es un gran amigo, compadre mío y una persona con la que siempre he estado yo cercano y parte del equipo, realmente vemos esa necesidad de tratar de ofrecerle a los pacientes pues no nada más la consulta médica, no nada más un tratamiento, sino también queremos hacer concientización, queremos hacer cursos, queremos tratar de que haya más cultura basada en la cuestión médica y que el paciente no tenga esa necesidad de estar ocultando un problema que afecta mucho la calidad de vida y puede hasta matar a un paciente, que es el cáncer de próstata en este caso, y que definitivamente lo que queremos hacer hincapié es 100% detectable de una forma sencilla y es 100% curable. Y ya en este momento realmente creo que es muy alcanzable, o sea, realmente ya no es eso de una cirugía monstruosamente cara y, como le comento a los pacientes, es una cirugía en la cual tenemos una vasta experiencia, tenemos muy buenos resultados en muchos aspectos. Entonces, tenemos tecnología para cáncer, manejo médico. De hecho, dentro del núcleo Centro del Riñón y dentro del núcleo de la clínica de la próstata, también tenemos un centro de investigación de nuevas terapias para cáncer, específicamente de próstata, de riñón y otro tipo de alteraciones. Recuerda, te esperamos todos los martes de 7 a 9 de la noche cotorreando en la torre. Éxtasis Digital 105.9 y HK 960 de AM.
Justo eso fue lo que sucedió en Cotorreando en la Torre la semana pasada. ¿Qué es Cotorreando en la Torre? Es un espacio, es una válvula de escape para que todos los martes, en punto de las 7 de la noche, nos acompañe a través de Éxtasis Digital 105.9 y también a través de HK en el 960. Los martes con temas de información general, espectáculos, por supuesto la música que caracteriza a Éxtasis Digital y también contamos con invitados en vivo que son de distinta índole, el aspecto político, el aspecto médico, el aspecto de crecimiento profesional y algo similar sucede los jueves de 7 a 8 de la noche en Torre Urbana Radio. Comentarle y compartirle que me da muchísimo gusto el hecho de que Torre Urbana Radio ya tiene más de 4 años al aire gracias a su preferencia y también gracias a ustedes por quedarse semana a semana en este gran concepto titulado Torre Médica, su programa de especialidades. Hoy con un tema, ya lo decía la doctora Anaí, el doctor Julio, que es de suma importancia porque todos tuvimos o tenemos pequeños en casa, pero ¿qué hacer cuando ocurre un accidente? ¿Son válidos de repente a esos remedios caseros que nos dice la vecina que utilicemos, nuestra propia mamá? ¿En qué momento deberíamos acudir con un profesional? ¿Qué situaciones sí son consideradas una urgencia y cuáles no lo son? La doctora Fernanda Pérez Ponce y, por supuesto, nuestros conductores, el doctor Julio y la doctora Anaí, tienen la respuesta para ustedes. Vamos con ellos. Un bebé de 1 año estaba gateando y recibió un golpe muy fuerte en lo que es el área de la quijada. Fue mucha sangre la que perdió. Fuimos a un hospital de emergencia. Y ya estamos aquí de nuevo en tu programa Torre Médica. En esta sección de entrevista vamos a hablar un poquito sobre nuestro tema principal, que son las urgencias en el hogar. Está con nosotros la doctora Fernanda Pérez Ponce. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Gracias por acompañarnos. Y pues nos gustaría iniciar que nos platicaras un poquito sobre cuáles son esas principales urgencias que ocurren en el hogar, sobre todo en menores de edad, que acuden al servicio donde tú estás. Bueno, primero hay que definir como un accidente o una urgencia en el hogar, como un evento fortuito que no tiene nada que ver con el humano o con la persona, que nos puede ocasionar una lesión a órgano blanco, que es de manera rápida y pues nos puede llegar a lesionar. Las principales que hay se dividen en las categorías de acuerdo a la edad, de 0 a 1 año, de 1 a 4 años y de 4 a 8 años. Pero los principales, y siempre el principal, es el ahogamiento, las caídas, las quemaduras y las intoxicaciones. Okay. Esos serían como 3 grandes grupos en general, ¿no? Sí, los 4 grandes grupos que hay en general, sí. Y pues es importante que sepan que realmente los accidentes en el hogar es la 4ª causa de muerte a nivel mundial por parte del niño o la causa de la muerte del niño. Este tipo de eventualidades creo que lo vives tanto en el ámbito institucional como en el ámbito privado. Fer, sé que esto a ustedes se les convierte, esta convivencia en diferentes lugares, como en un gimnasio profesional para vivir de alguna manera situaciones que les permite tomar decisiones rápidas. Pero yo creo que la gente de repente se toma decisiones y no logra trasladarse, moverse a sitios para poder tomar acciones que puedan cambiar el escenario. ¿Cuáles son esos casos en los que de alguna manera cuando la gente llega a unidades de urgencias, la situación ya no puede ser tomada con conveniencia? Bueno, es importante saber cuál fue el tipo del accidente, evidentemente, ver que el niño no esté con una alteración del estado de alerta, que esté respondiendo de manera adecuada. En el caso de un ahogamiento, de una intoxicación, es importante siempre llevarlos al hospital. ¿Por qué? Porque muchas veces hacen una inflamación en los pulmones por el mismo agua con cloro, el mismo medicamento, el mismo tóxico que pueden llegar a tener, y es por eso importante que hay que llevarlos siempre al hospital. Otra de las causas también son las quemaduras. Es importante que quemaduras que competan en cuanto a las extremidades, las manos, pies, cuello, cara, es importante que lo lleven también al hospital para determinar el grado y que no haya alguna afectación en cuanto a la función y la movilidad de esa extremidad o de esa área. En el contexto que las áreas de urgencia tienen que contemplar el no recomendarle a la gente que haga o tome acciones en caso de exponerse, por ejemplo, en quemaduras. ¿Qué es lo que la gente no debemos de hacer de manera primaria, Fer? No ponernos definitivamente mostaza, no ponernos mayonesa, pasta de dientes, incluso me han llegado hasta con cebolla y ajo, ahí haciendo toda la sopa, el cóctel.
en las quemaduras. Y realmente es bien importante decirles que no tienen que ponerse nada de eso. O sea, hay que llegar al hospital directamente. Se pueden llegar a cubrir con alguna gasita, alguna tela, y en el hospital ya se retiraría, se valoraría la quemadura y se determinaría qué poner. Y, por ejemplo, ¿habría algún medicamento que tú les puedas aconsejar a las mamás en casa que tuvieran como emergencia, que lo utilicen de manera primaria, que lo tengan en casa, para entonces acudir a, o sea, claro, me refiero a una quemadura que sea superficial, ¿no? Mientras sea una quemadura superficial, se pueden llegar a poner sulfadiazina de plata o incluso vaselina. Se pueden llegar a colocar una capita en esa quemadura y no va a haber ningún otro inconveniente. Sí. Siempre es importante una adecuada higiene, al aseo con agua y jabón y ya cubrirlo con esa capita de cualquiera de los dos medicamentos. Sí, porque quizás la mamá no se anime de primera instancia a poner agua y jabón, ¿no? Porque va a llorar, le va a arder. Sí, porque le va a doler entonces prefiere como poner la pomadita y vámonos al hospital, pues para que sea valorado, ¿no? Sí, cualquiera no de esos dos se puede minimizarla. poner sin ningún problema y ya nosotros Perfecto. lo valoraríamos en el hospital. Digo, el atender situaciones de urgencia en el hogar implica que de alguna manera la familia debemos de conformar un botiquín de primeros auxilios. Yo creo que es algo en lo que todo mundo, cuando llegamos a un establecimiento, vemos qué es lo que lo conforma. El vendar, proteger, tapar, curar con algún compuesto antiséptico lesiones o heridas en las cuales a veces no se involucre algún vaso sanguíneo, podamos tomar como acciones primarias. Pero ¿qué es lo que debemos de tener siempre a la mano en el hogar, Fer? Siempre la mano en el hogar definitivamente tendría que ser microdacin como antiséptico, alguna venda, alguna gasa. Se pueden llegar a tener incluso curitas para poder colocarlo en alguna lesión, alguna herida. Y, bueno, termómetro en el botiquín también para ver que no tenga algún tipo de fiebre. Y creo que eso sería lo básico. En cuanto a los medicamentos, paracetamol, pero es bien importante que lo tengan en un área como arriba, que no alcancen a llegar los niños, porque luego se toman el medicamento porque sabe a chicle, sabe a uva, sabe a fresa. Y yo creo que eso sería como lo básico. El ABC de lo que tenemos que tener en el hogar. El tener tapados recipientes y compuestos. Hablabas de dejar medicamentos fuera. ¿Cuál es uno de los principales agentes con los que te llegan al área de urgencias que los niños tienen como ingesta recientemente? Raticidas y cloro. Es bien común que me lleguen. Incluso es la tercera causa de muerte a nivel mundial en cuanto a los accidentes del hogar. Es muy común que la gente vea el envase del refresco vacío, el envase de algún dulce y ponen ahí el raticida, ponen ahí el cloro. Y los niños llegan, y más si lo dejan a la altura de ellos, llegan, abren cajones, abren puertas y se lo toman. Y es bien común que me lleguen así. De tipo de lesiones traumáticas, ¿qué es lo que vemos con más frecuencia en los menores? Es muy común las caídas, y en cuanto a las caídas, traumatismo craneoencefálico. Siempre un niño que está gateando, si el piso está mojado, se resbala y se golpea en la cabeza. Un niño que está en la cama, se da la vuelta y se cae y se golpea en la cabeza. Es muy común, pero es importante saber en qué momento vamos a llevarlos al hospital. A eso iba. Es bien importante estarlos vigilando, sí, mientras no tenga alguna alteración del estado de alerta, mientras no vomite más de 2 veces y mientras no veamos que camine de manera diferente o chueca a la que normalmente camina, no es necesario llevarlo al hospital, simplemente tener una vigilancia. Realmente el niño se puede quedar dormido si quieren, pero no pasa nada como tal, pero sí es importante que lo vigilen en cuanto a los vómitos, dolor de cabeza y alteración de la marcha o de la conciencia. Sí, porque incluso muchas veces estas caídas de la cama las minimizamos porque, bueno, no hubo sangrado, no hubo una herida. Entonces las mamás se confían, dejan que el niño se duerma y ya no lo siguen observando ni nada, ¿no? También es importante, que no se vea alguna deformidad en la cabeza. Sí se puede, mientras sea una altura a lo mejor de 1,5 metros y no vemos ninguna alteración, pues no pasa nada. Pero si llegamos a ver cualquiera de esas síntomas, sí hay que llevarlo al hospital. Para de alguna manera diferenciar si existe una condición traumática, fractura, compresiva, porque hay pérdida de la continuidad a nivel craneal. Muchas de las lesiones traumáticas en cuestiones de heridas en cráneo de repente no son manejadas y cuando llegan ya no son recuperables. Ese tipo de decisiones son un poquito inciertas por parte de los padres, que a veces les decimos colocarle una vendoleta, limpiarla. Yo creo que la mejor acción es valorarla, una herida, ¿no? Sí, siempre valorar la herida
Y realmente, y eso es mucho el instinto pues materno, si sienten que su hijo tiene algo mal o no está normal, llévenlo al hospital después de una caída. Es importante valorarlos, así sea lo más mínimo que vean alterado. Igual un raspón, alguna herida, siempre lo importante es valorarlo y ya pues el médico determinará si tienen que hacer algún tipo de sutura, algún tipo de darles antibiótico o algún tipo de manejo en específico. Incluso ya en algunas ocasiones pues ya es necesario hasta tomar algún estudio, ¿no? Una radiografía, una tomografía para ver que no haya edema, que su cerebrito no se haya inflamado y que pues el bebé no haya perdido alguna fractura craneal. En algunas ocasiones esas a veces no se detectan tan fácilmente, sino hasta que ya haces ya la tomografía. Sí, hasta ¿no? que se hace una valoración en específico. Hay diversas escalas en pediatría para determinar si necesitan una tomografía o una simple radiografía. Al final de cuentas, pues siguen siendo radiación la que le estás dando a un niño de esa edad. Entonces ya el médico lo determinará en relación a las escalas de traumatismo craneoencefálico en niños. Creo que la parte importante y la parte fundamental de todo esto es identificar y aprender a identificar cuáles son las condiciones neurológicas que podríamos tener en lesiones traumáticas y cómo manejarlas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues vámonos un corte, ¿no? Continuamos en Torre Médica.